Que esté siempre verde, me dijo recién Jorge. Buen día para todos. Así pasó con el malbón de mi casa, vinieron los caracoles y se lo comieron todo. En una noche sí, ¡paf! Pero renace de nuevo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. En esto en este tiempo de alabanza que Gustavo nos guiaba a rendirle culto a nuestro Dios y a recordar los méritos de Cristo, me recordaba esto de lo que vamos a leer ahora. Romanos capítulo 8, versículo, hay dos versículos ahí que vamos a leer. Es un capítulo hermoso, realmente, porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿no? Así empieza ese maravilloso capítulo. Pero estos dos versículos particularmente dicen lo siguiente. ¿Lo tienen? Dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Gustavo. Me queda la frase de que nosotros, a los que antes conoció, los predestinó ¿para qué? Para que fuésemos nosotros hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa imagen está en el Génesis. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 1, 2, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahora, nosotros podemos leer, por ejemplo, en Colosenses, de que Él es la imagen del Dios invisible. Pero lo que yo pensaba hoy es que nosotros estamos hechos a imagen del Hijo en un mundo que es grande, que cada vez es más impersonal y que cada vez estamos más ocupados. Ustedes por ahí, no sé si se preguntan, ¿qué tendrá que ver esto? Ya se van a dar cuenta. Nosotros estamos cada vez más con elementos de comunicación como nunca antes, pero estamos cada vez más alejados. Muchos de nosotros estamos distanciados. Particularmente yo vivo en Baigorria, alguno vive en el centro, otro vive en el barrio. Alguno puede ser que viva tenemos gente en Roldán, hay gente que vive lejos, más cerca, pero estamos no solamente distanciados físicamente, a veces estamos mentalmente distanciados los unos de los otros. Y podemos estar juntos acá, pero tal vez desinteresados en el otro. Si hay alguna cuestión, es que el tiempo se nos ha ido en el paso del tiempo, perdón la redundancia redundante, pero la ocupación individual nos ha llevado más tiempo en participar en nosotros mismos y ha reemplazado el ocuparnos por nosotros mismos que en preocuparme por el otro y en participar de alguna manera en el vínculo con el otro. Acompáñenme a Marcos capítulo 10. Hay un
algo muy importante ahí. Vamos a leer desde el versículo 35. Si alguno lo leyó más de una vez, esta será una vez más que lo lea. Y si no lo leyó nunca, es interesante lo que pasa acá. Dice Marcos 10:35, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús, ¿no? Diciendo, Maestro, queremos que nos haga lo que te pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que les haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no saben lo que pedís. ¿Pueden beber del vaso que yo bebo o ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Pero Jesús, llamándolos, les dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor, y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos. Clave el 45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que Dios bendiga su palabra como hace cada vez que la leemos. Fíjense que esto todo lo opuesto a nuestra vida hoy, pero en esa época también. Los intereses corrían. Y lo que era la afectación sobre el sentimiento de los otros. Hoy diríamos cero empatía. Esa palabra que se usa, está tan de moda en tantos lugares, se hace nula. Me llamaba la atención algunas cositas. Acá hay un dato, después vamos a leer, vamos a seguir este pasaje, pero Mateo, en el capítulo 20, pone un dato llamativo de color. Y yo supongo que ustedes lo descubrirán. Mateo capítulo 20 es un pasaje paralelo, pero tiene algunos detalles que el que leímos recién no los tiene. Ya se van a dar cuenta por qué. ¿Lo tienen 2020? Está acá atrás también, ¿eh? Sí, ahí está. Entonces se le acercó ¿quién? ¿La madre de quién? De estos dos. La esposa de Zebedeo. La madre de los hijos de Zebedeo, de Juan y de Jacobo. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no saben lo que pedís. Bueno, yo calculo, yo no soy madre, pero calculo que una madre haría cualquier cosa por sus hijos sin entender lo que estaba pasando. Pero entre Marcos y Mateo nos damos cuenta que la respuesta de Jesús es la misma. Estos tres
no tienen idea de lo que están pidiendo. ¿Qué están pidiendo? Ser señores, tener autoridad, tener potestad, tener poder. ¿Y a quién no le gusta? Sandra, ¿no te dan ganas de algunos alumnos tenerlos y no tenerlos? Mati, ¿algunos te dan ganas de atenderlos y otros no? Diego, a este otra vez me llama a este. O sea, ¿podemos seguir? No sé cómo será cada uno en su trabajo. Pero si uno se pone en ese lugar, si tuviéramos la posibilidad de, es muy probable, no quiero certificarlo, no quiero asentarlo, porque si no estaría poniéndome en el lugar de Dios para juzgar y sería totalmente pecaminoso de mi parte, pero es muy probable que nuestra conducta vaya por el camino de esos tres. Pero Jesús le dijo, ustedes no saben lo que piden. Y fíjense que el versículo, de Mateo, lo tenemos ahí. A ver, podemos pasar al siguiente, avanzar hasta el 28, para no buscarlo nosotros. Acá, miren, fíjense acá nomás el versículo 28 del capítulo 20 de Mateo. Como el Hijo del Hombre, Cris, perdón, lo estabas leyendo, dale. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Gracias. Lo mismo que Marcos. Acá había algo para aclarar. ¿Había una madre orgullosa o no de sus hijos? Sí, había una madre orgullosa. Todo el mundo tiene algo para enorgullecerse. De un familiar, de un logro. Uno cuando están los actos de séptimo grado y llega ese momento, le sacan foto al pariente. No fueron al acto donde le dieron la bandera a su hijo, a su sobrino, a su nieto. ¿Qué sale a relucir? La sangre, el orgullo, por más que sea el vecino, ¿no? Pero uno se pone contento, orgulloso. Pero también está en el sentimiento de los otros. Hay una respuesta de Jesús ahí en los dos pasajes. Jesús le va a decir, no saben lo que piden, no tienen idea. Fíjense que lo hemos leído. Volvamos a Marcos 10, por favor. Vamos a concentrarnos ahí. Y fíjense que el Señor Jesús en el versículo 42 los junta a todos y les dice, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ella potestad? Siempre hubo jerarquía, siempre. Es muy común en algunas denominaciones, en nuestros trabajos, siempre hubo autoridad, jerarquía, en el ejército y en las Fuerzas Armadas también. Pero no será así entre ustedes, dice el versículo 43. En la familia de Dios hay de todo. Hay gente que ha sido muy exitosa en su trabajo, hay gente que lo es, hay gente que tiene personal a cargo, hay gente que es independiente y le va muy bien. Aquí convivimos en esta congregación gente de distintos ámbitos, cada uno hace todo para dar gloria a Dios, pero nuestra actitud no tiene que ser así.
Él está hablando del futuro, del reino futuro de Dios, pero también está hablando de la conducta que de ahí en adelante tienen que tener. Nosotros, si somos imagen de Dios como leíamos recién, ¿cuál tiene que ser nuestra actitud? Algunos me van a decir, ay Fernando, es re obvio. Tiene que ser la actitud de siervo. O sea, es como una redundancia redundante. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. Y el que de ustedes quiere ser el primero será siervo de todos. La idea de independencia y de soberanía judía siempre fue algo con lo que lidiaron los judíos, históricamente. Ellos siempre quisieron volver a la añoranza de esos 120 años que estuvieron entre Saúl y Salomón, en donde dejaron de ser 12 tribus para estar unidas bajo un reino y estar consolidado. Esa era la imagen del rey David, del rey. En David estaba guardado el pacto, un pacto que Dios había hecho con David de decirle, siempre va a haber alguien que se siente en el trono. Hasta era Zorobabel, como gobernador en la vuelta de la deportación, que lo vamos a leer en Daniel. Miércoles que viene, dicho sea de paso, tenemos reunión. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Está bien, siempre hay autoridad, pero Cristo es la cabeza. Acompáñenme a Colosenses. Colosenses capítulo 1. Versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, dominios, principados y potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Tremendo, tremendo lo que escribe este hombre, tremendo lo que él dice. Él se va a presentar, el que escribe esta carta, como un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él se encuentra en un lugar totalmente opuesto al que creía que tenía. Estoy hablando de Saulo de Tarso. Él va a decir que todo está concentrado en Cristo. Nosotros le creemos, pero no lo hemos visto. Y él se va a poner como ejemplo también, siguiendo el modelo de Cristo.
muchas veces este hombre se ha presentado como, yo no hice tiempo a poner una foto, pero esta foto iba a delatar si alguno había visto o no. Miren, buscando y viendo, yo les voy a nombrar a alguien, a ver si ustedes lo conocen o no. ¿Alguien conoce a Kunta Kinte? ¿Lo conoce? ¿Quién no lo conoce? A ver, ¿quién no lo conoce? Levante bien la mano. ¿Quién no lo conoce a este Kunta Kinte? Ahí está, iba a delatar. Sí, olvídate. Yo no tuve tiempo de poner la foto, pero hubiera estado interesante. Pero ya se los nombré ahí. Ahora bien, ¿era qué? Un esclavo. ¿Y qué? ¿Se acuerdan de? Cuéntenle a los demás que contaba la historia. Era una historia de, primero él era libre, en la época de la esclavitud lo habían atrapado en África, lo llevaron a, no sé si Estados Unidos, por ahí, y bueno, y la serie relata 7 generaciones hasta que el último o los últimos ya llegan a ser libres, pero pasan las 7 generaciones de los cuales pasa un montón de cosas, son un montón de capítulos. Bien, ¿por qué lo nombro? Y por ahí si a alguno le gusta la historia argentina, va a entrar por ese sentido también. Porque uno tiene la idea de siervo vinculada con ese tipo de imagen. No solamente televisiva o si lo ha leído, sino por una cuestión también de historia que nos ha pasado también en este territorio y cómo se ha desarrollado. Ahora, Jesús dice algo totalmente distinto. Saulo de Tarso, aquel que entendía que tenía que ir y poner presos, inclusive es testigo de la muerte de Esteban. Fíjense, no Colosenses, pero si se van unas hojitas antes en su Biblia, busquen el libro de Filipenses, a modo de ejemplo. Filipenses capítulo 1, en el versículo 1. Él va a escribir con Timoteo esta carta. Fíjense que dice, Pablo y Timoteo, ¿qué cosa? Siervos. Pensé que estaba ahí atrás, pero no. Siervos. Alguien dispuesto a servir. Y en este mundo tan loco que vivimos, el concepto de siervo es que hay que buscarlo. Parece que hay que ponerse a buscarlo, porque está como perdido. Todos tenemos una vida ajetreada, agitada, intensa, los días cortos. Parece que no llegamos. Y al no llegar, nos puede suceder de que el servicio esté como difuminado. Nuestra actitud de siervo esté en concentrarnos en lo que nos pasa, en que tenemos poca capacidad tal vez de ver al costado, al otro que camina con nosotros y que por ahí se queda atrás y no sabemos por qué razón y nosotros miramos nuestros pies y miramos el punto de llegada y a veces nos empuja el ritmo de vida. Miren, 3 ejemplos vamos a leer algunos pasajes. Primera Corintios, capítulo 2. Vamos a leer algunos textos
y ya vamos a ir terminando. 1 Corintios capítulo 2. En su versículo 1 dice: así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Miren, acá Pablo lo que deja en claro es que él trata de ser lo más transparente posible. Porque si no, lo del apóstol hubiera sido un convencimiento intelectual, una discusión filosófica. Y hay tantos que nos encanta discutir sobre ideas para tratar de convencer al otro. Esto trata de ser totalmente transparente. Si uno ojea un poquito más adelante o busca en su celu en el capítulo 10, no, perdón, 10 no, lo tengo mal anotado. Gálatas capítulo 6, acompáñenme a Gálatas, ahí nomás. Fíjense en Gálatas capítulo 6, ya al terminar esa carta, versículo 11. Mirad con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. ¿Por qué? Estaba perdiendo la visión. Y ahí también intenta ser transparente y contarles a esos hermanos que tal vez haya visto una sola vez en su vida la transparencia. Y a veces es algo que particularmente nos cuesta. Si uno lee Romanos capítulo 7, ese famoso capítulo en donde dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Si no hay transparencia, ¿qué es? Y a veces nuestra rutina de iglesia, de comunidad, ¿cómo estás? Bien. Bien, y parece que siempre está bien. Parece que siempre estamos bien. Por eso el apóstol les cuenta que él no quiso ir con soberbia ni con intenciones intelectuales. Les escribe y está quedando ciego. Y les dice, no hago el mal, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. 1 Corintios capítulo 2, perdón, volvamos, ahí me olvidé, porque ahí hay otro concepto que yo quería compartir en el mismo capítulo, porque ya lo leímos a los versículos el 4 y el 5. Si hay algo que la transparencia lleva a uno, es ser verdadero, ser genuino. Ni mi palabra ni mi predicación fueron ¿con qué? Con palabras persuasivas. ¿Y qué cosa que nos molesta, por lo menos a mí, que me vengan a chamullar, perdón el término, para quedar bien conmigo? Acá conozco varios que no les gusta que lo chamullen.
palabras lindas y floreadas, y no. La verdad ante todo. Hay un proverbio, el proverbio 23 dice, compra la verdad y no la vendas. La transparencia lleva a ser, ¿qué cosa? Genuino. Nos lleva a mostrarnos como somos. En el servicio, siendo siervos de Cristo. Y dos pasajes más ya para terminar. Uno es 2 Corintios, la carta siguiente. 2 Corintios capítulo 4. Este es el penúltimo pasaje que leemos. Dice el versículo 1, 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos ¿a qué? A lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dicho de otra manera, Dios es testigo de lo que soy. ¿Y qué hay ahí? Hemos dicho que Pablo era transparente, era genuino y era sincero. Y el último pasaje, 1 Tesalonicenses. Después de Colosenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 2. El versículo 3, fíjense. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Miren, hermanos, acá hay sinceridad. De Pablo, transparencia. Genuidad, verdad, sinceridad. Siguió el ejemplo de Cristo y Cristo mismo dijo, porque no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es el ejemplo de Cristo y el ejemplo tomado de Pablo. En servicio, en verdad, en transparencia, en sinceridad, los unos para con los otros. Que esto a nosotros nos estimule a tener comunión sincera y a servir a otros como testimonio para los hermanos y para la extensión del Evangelio. Que Dios los bendiga.